Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, nuevamente aquí con ustedes. Qué bueno que nos pueden sintonizar el día de hoy en esta hermosa estación. Espero que estés pasando un bonito día donde te encuentres. Recuerda que Dios te ama y siempre tiene un propósito bueno para ti. Así es, qué gusto es estar aquí de nuevo, ¿verdad? Cada semana es una oportunidad nueva que el Señor nos da para aprender más acerca de Él, ¿verdad? Y más acerca de esta vida, de cómo vamos a avanzar el reino de Dios. Así es, amigos, y la verdad que estamos muy contentos por toda la gente que nos sintoniza, no solamente aquí en esta hermosa ciudad de Dallas, sino también en San Antonio y en otras ciudades a través de internet, también a través del Facebook. Tenemos continuamente los programas de radio transmitiendo. Tú te puedes meter ahí a Éxito en la Familia, ahí en Facebook, es Facebook. A veces sí, Sí, a veces no sí es tan medio real. fake, ¿verdad? Y ahí nos puedes sintonizar. Envíale este programa a otras familias porque creo que ha sido de gran bendición para muchas personas y puede ser de mucha bendición para tu familia que tienes en otros lugares, en otros países. Uh-huh. Y ahora con la tecnología, bueno, pues se puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y hemos escuchado muy buenos comentarios, amor, de gente que le dijo, oye, compadre, fíjate que estoy escuchando un programa sobre la familia, te voy a mandar el link, te voy a mandar ahí en Éxito en la Familia, en el Facebook, métete. Y la respuesta de la gente ha sido de gran bendición. Así es, y como somos un cuerpo en Cristo, como dice la Biblia, como necesitamos unos de otros, ¿verdad? Y como que nada toma el lugar de una iglesia local. La verdad. ¡Tilín, tilín, tilín! ¡Qué bárbara! Kristen empezó luego con su tilín, tilín. O sea, nadie quita... ¿cómo dijiste? Ya se me olvidó. Nada toma el lugar Está bien. Nada toma el lugar de la iglesia local. Es cierto, el cuerpo de Cristo. Pero aquí estamos para complementar y para animar y para dar instrucción en unas áreas que tal vez otros no dan, ¿no? Y igual nosotros aprendemos de otros y así es esto. Pero sí hemos escuchado como historias de familiares que están en otros lados y tal vez ni van a la iglesia, ¿no? Como sí, que no es una excelente herramienta. No han tomado ese paso, pero están muy interesados en sus familias, como Dios ha puesto eso dentro de la humanidad, de querer estar en familia, tener esa necesidad de tener tu familia bien. Entonces es una herramienta también que Dios puede usar. Así es, amigos. Y esta semana estamos muy emocionados porque vamos a hablar sobre el tema de seamos maestros de nuestros hijos. Y qué importante responsabilidad Dios nos ha dado y qué mal ejemplo muchas veces les hemos dado a nuestros hijos por no saber y porque no entendemos realmente cuál es el orden de las prioridades en la vida de nuestros hijos. Y algo, por ejemplo, cuando empieza el ciclo escolar, dijimos, bueno, ya que los niños se van a ir a la escuela. ¿A qué va un niño a la escuela? ¿A qué? Aprender. Eso, muy... ¡Tilín, tilín, tilín! Oh. Ay, amor, qué inteligente. Esa estaba muy fácil, la verdad. Pero aquí va un niño a la escuela. Se quedó así, Kristen, porque ahora van a muchas cosas, menos a aprender. Muchas veces no van a aprender. Pero esa es la razón principal de la escuela. Que uno pueda aprender, obtenga conocimiento y puedas desarrollar tu coeficiente para que puedas tomar buenas decisiones en esta vida y puedas ser de bendición y también que puedas aportar algo a la sociedad. Entonces, y vamos a platicar un poquito de eso. Te voy a dar algunos temas que vamos a tocar esta semana que van a ser muy buenos. Es la historia, vamos a tocar la historia de la educación. O sea, ¿cuál es la historia de la educación? ¿Cómo es que ahora tenemos escuelas? ¿Por qué tenemos escuelas? ¿De dónde salieron? ¿Esa es la mejor manera de educar a un niño o no? Vamos a hablar también cuál es nuestra responsabilidad como padres y como maestros de nuestros hijos. ¿Cuál es el camino correcto que debemos enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué puedes hacer tú como papá para ayudar en la educación de tus hijos? Y al final vamos a estar viendo sobre la intervención de Dios, porque todos necesitamos de la intervención de Dios para que nuestros hijos caminen por un ¿cómo se llama? Buen lugar y sean buen camino, sí. de buen camino, ¿no? El camino del Señor. Pero bueno, vamos empezando, amor, porque tú estás, Kristen, la maestra Kristen, ha hecho una investigación. Bueno, dinos algunos datos importantes sobre la historia de la educación. Adelante, por favor. Ok. Y algunos van a pensar, ¿eres maestra de verdad? Sí, soy maestra de verdad, pero eso no significa que tengo título de maestra, ¿verdad? Porque
todos podemos ser maestras y maestros de verdad cuando estamos instruyendo a nuestros hijos. De veras. Así. Y las personas alrededor de nosotros, todos tenemos algo que dar, ¿verdad? En cuanto a la instrucción. Entonces, sí, yo estaba estudiando un poquito más de eso porque se me hizo interesante de cómo yo había escuchado una vez que muchos de las universidades más prestigiadas en los Estados Unidos y en Inglaterra empezaron... Aquí está tu spelling check. Gracias, amor, de pronunciar bien, ¿verdad? Esas escuelas empezaron con la iglesia, que fue la iglesia que fundó esas universidades como Yale, Harvard, Princeton en los Estados Unidos, Cambridge, Oxford en Inglaterra. Entonces son las mejores, ¿no? Que todos como quieren entrar ahí. Y ahorita ya se han convertido en como que centros de educación muy seculares en cuanto al pensamiento. Pero sus fundamentos son cristianos y empezados por pastores que eran los primeros instructores dando clases ahí. Y uno dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Pero la educación en sí en los Estados Unidos y en Inglaterra, donde vienen nuestras raíces, y aún en México, porque yo empecé a buscar también la educación ahí en Latinoamérica, empezó por educar a los niños en los caminos de Dios primeramente, tener sus bases espirituales bien fundadas. Y morales. Y luego sus valores y morales, así cívicos. Y eso era el propósito, más que como que la educación de matemáticas y todo eso. Eso fue añadido después y es muy importante. Pero se ha perdido, como que se ha quitado el fundamento de la educación pública ya de lo que era el fundamento hace años cuando inició, que era espiritual. Entonces yo creo que es muy importante como regresar a esa base y obviamente en nuestras escuelas ya por el gobierno y todo eso no podemos tener esa esperanza. Yo siento eso, como que aunque podemos pelear y decir que por lo menos que regresen la oración, ¿no? A las escuelas, pero esperar que el gobierno ya va a poner bases cristianas en las bases. Oh my goodness. Bueno, soy la maestra que no habla bien. No. Sí. No, hablas muy bien, amor. Las bases cristianas en las escuelas es esperar mucho, pero no debemos esperar. Debemos poner esas bases nosotros, ¿no? Que podemos ser maestros de nuestros hijos, no tanto también como espiritual, pero en los valores y morales también. Entonces yo estaba estudiando eso, de cómo las escuelas empezaron con sus bases cristianas, ya estoy aprendiendo, y luego se fue perdiendo eso, pero ya estamos hablando en 1850 y algo, ¿no? Es cuando a través de pues, quiero decir como philosophies, pero filosofías acerca de Darwin y todo eso y el origen de las especies. Ajá. Así como todo eso fue cambiando dentro de las escuelas. Pero, ¡ay, qué bonito! Así. Y antes de como 1700 y algo, pues todos los niños estaban educados en casa. No habían escuelas públicas, nada más para los muy, muy ricos. Con mucho dinero contrataron tutores privados. Privados y todo eso. Aún en 1700 y tanto, eran para los niños ricos. Y nada más varones. Las mujeres no podían ir. Ya en 1800, como medianos del siglo XIX, es cuando ya empezaron a hacerlo más accesible para todos y por desgracia en ese tiempo y en esa época es cuando empezó a cambiar el sentido de quitar esos bases cristianas. Así es. Ay, bases cristianas. Esa es mi meta hoy como alumna, no como maestra, como alumna. Voy a aprender que bases es femenina. Las bases. Sí, muy bien. Sí, está medio confuso. Ajá. Y es increíble, amor, cómo a través... Y algo que impulsó la educación fue la revolución industrial. Uh-huh. Porque cuando estaba... La educación pública, ya en masa. Sí, en masa. Sí.
porque antes, como tú decías, o sea, después empezaron a educar los padres a sus hijos en casa y todo era un aprendizaje diario, un aprendizaje en el campo, Muy práctica. sí, en la época agrícola y todo aquello, porque tenían que ver, pues, a ver, ¿cuántos melones salieron? Pues 1, 2, 3, a ver, y ahí estaban, ¿no? Contando, pero aprendían trabajando. Los niños aprendían trabajando y los padres se encargaban de guiar a sus hijos en los valores morales, espirituales y de conocimiento. Y bueno, algunos tenían poco conocimiento y otros tenían más conocimiento dependiendo a lo que se dedicaban. Pero luego llegó la revolución industrial y vamos a hablar un poquito de eso regresando de esta pausa, porque eso hizo que explotara la educación a nivel social y que el gobierno interviniera. Así que vamos a hacer una pausa, no te vayas, estás aquí en Éxito en la Familia. Ya regresamos, amigos, ya estamos aquí y estamos aquí contando melones, plátanos, sandías. ¡Pásele, pásele! ¡Pásele, pásele, pásele! ¿Verdad? 3 por 1, 3 por 1, 3 por 10 pesitos. Así decían en México, ¿no? Cómo me gustaba a mí ir con mi mamá al tianguis. No sé quién se acuerda de esas épocas. Cristian, cuando llegamos a México, le encantaba el tianguis. ¡Ay, qué experiencia! ¿Verdad? Hasta que la robaron un día, ya no le gustó. No, nunca te robaron, ¿verdad, amor? No. Y luego ibas y comprabas pescado. Ajá. Pescado. Me gustó todo menos la carnicería que estaba ahí adentro, ¿no? Como sí, la carnicería con las cabezas de los puercos ahí colgando. No, la sangre goteando así. Clic, clic, clic. ¿Qué le doy, trompa o oreja? Eso sí me costó trabajo. Eso le costó trabajo a Kristen porque pues aquí uno llega todo empacadito ya. Bueno, ahorita ya cambió también en México, ¿verdad? Pero en aquellas épocas, cuando nosotros vivíamos allá, en los 1915, amor. Ay, sí. No es cierto, no estamos tan viejitos. Pero una cosa interesante que estamos hablando sobre la educación es que, ¿por qué? O sea, la mejor educación, y desde el pueblo hebreo, viéndonos hacia la Biblia, Dios nos instruye, y ahorita vamos a ver más adelante en esta semana, cómo Dios instruía a los padres que instruyeran a sus hijos y que les enseñaran todo el cómo vivir y una vida que honrara a Dios. Y también hablaba del trabajo y de todo ese tipo de cosas. Pero después de que fue creciendo la sociedad y empezaron a tratar de que la producción agrícola fuera más rápida y la producción de algunas cosas, por ejemplo, los metales como el oro, la plata, el fierro, que empezaran el ferrocarril, todo eso, que empezaran a poderse producir en una mayor cantidad más rápido. Entonces vino la parte de la revolución industrial. Y entonces la revolución industrial creó un sistema que creó un hueco muy grande porque el padre trabajaba, pero también la madre trabajaba. O sea, los dos empezaron a entrar a las fábricas a trabajar para producir y entonces se quedó un hueco sobre los hijos. ¿Qué vamos a hacer con los niños? Porque los padres eran los que cuidaban a los niños, la mamá era la que educaba a los niños muchas veces porque el papá trabajaba ahí en el campo. Y luego cuando tenían 12 años, estos niños empezaban a trabajar en el campo con el papá y todo, y entonces así es como crecía la familia. Y cuando viene la revolución industrial y empieza a ofrecer trabajo en las fábricas, entonces los dos empiezan a ir a trabajar y entonces los niños tienen que hacer algo. Y el gobierno, para impulsar la industria, dice, bueno, nosotros vamos a abrir escuelas, vamos a abrir centros de educación. Y hasta dentro de las fábricas tenían centros de educación, porque los niños trabajaban también en algunas familias. Sí, ¿no? y de muy chicos, de 8 o 9 años. No había child protection laws en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo. Entonces, hasta niñitos estaban ahí trabajando en las fábricas, entonces las fábricas tenían que poner algo de escuela. Así es. Tomaron un break de como 2 horas y fueron a la escuela y luego regresaron a su puesto. ¡Ah, qué bonito, maestra! Sí, la historia no creo que fue tan bonito para los niños. Pero es cierto, fue difícil para los niños, sí. Pero estaban buscando la forma cómo podrían ayudar a los padres a que sus hijos no se quedaran en casa, sino que estuvieran con ellos, pero que al mismo tiempo siguieran aprendiendo. Y entonces algunas personas de las mismas personas que trabajaban en las fábricas, que tenían una vocación más hacia enseñar a los hijos, eran los maestros. O sea, empezaron a ayudar a educar a los niños, ¿sí? Y entonces después empezaron a capacitar a esas personas para que pudieran, porque empezaron a llegar más niños.
Empezó a crecer la fábrica y entonces hasta el punto que empezaron a hacer centros de educación externos a las fábricas donde podías ir a dejar a tus hijos y después de ahí irte a trabajar y recogerlos después del trabajo. Eso era. Y entonces por eso se implementó después el que pudieran, o sea, te estoy acelerando los años, ¿no? Te estoy yendo rápido, pero después empezaron a poner alimentación en las escuelas para que mientras los papás trabajaran, porque lo que querían era producir más. O sea, todo esto viene por el desarrollo, que tiene un sentido bueno, pero también viene por la avaricia, porque querían pagar menos, producir más, ¿sí? Y eso hizo que los dos padres trabajaran y el problema que decía la gente era mis hijos. Y entonces dijo el gobierno, pues nosotros los cuidamos. Y entonces hicieron un sistema que a través de los impuestos de la zona donde tú vivías, hablo aquí de los Estados Unidos, de la zona donde tú vivías, que pagara a la gente para que les cuidaran a sus hijos por medio de esa zona. Por eso hasta el día de hoy, las zonas escolares, tú tienes que buscar, vas a la escuela que te queda dentro de tu zona, porque esa zona es la que paga los impuestos de esa escuela. Y por eso se supone que algunos de mis amigos latinos no lo hacen muy bien aquí, que no puedes mandar a tu hijo que vive en otra ciudad a otra escuela que no le corresponde y luego la meten en la dirección de la tía para que puedan ir allá a la escuela y todo eso, ¿no? Que eso, bueno, ya es otro tema. Pero la intención correcta era que no se aprovechara la gente de los recursos de las mismas personas que estaban trabajando ahí, porque había limitaciones de cantidad de niños. Sí. O sea, no podía haber tantos niños en una escuela. Porque el problema era que traían gente de otros lugares para trabajar en esas fábricas. Pero la gente que vivía en esa comunidad era la que tenía que pagar el impuesto para la escuela. Entonces empezó a ser algo injusto. O sea, es fascinante. Sí, y entonces empezaron a mandar, después el gobierno federal, porque eso lo empezaron a hacer a nivel ciudad, después a nivel estatal, y luego el gobierno federal, que es el gobierno de todo el país, empezó a mandar subsidios a las ciudades que tenían el mayor potencial de crecer en la industria. Entonces, si Dallas, por ejemplo, era una ciudad que tenía potencial de crecer en la industria, entonces el gobierno decía, bueno, si ustedes van a poner $1 millón, por decirlo, $100,000, nosotros como gobierno federal te vamos a mandar otros $100,000 para la educación, para fomentar que otras familias de otros lugares se vayan a vivir a ese lugar. Y así es como se generó. Y entonces esas escuelas empezaron a crecer y en número de niños, porque llegaron más familias a poder trabajar en esas industrias, y entonces ahora había otro problema. Ahora necesitaban más maestros. Y entonces se mandó una convocatoria a nivel del estado o a nivel federal también para educar a maestros, para la carrera de maestro, o sea, la docente, que le dicen en México, ¿no? Y la carrera docente para que empezaran a estudiar y entonces mandar a esos maestros a esas escuelas para que pudieran ayudar con la carga de la educación. Y al día de hoy, así es como estamos. Sí, y así como por eso empezó a ponerse como que por grupos, por edades, porque creció tanto que tenía que ya separarlos. Pero antes eran varias edades en un salón, ¿verdad? Es con cierto, una sola maestra. Es cierto, eso se me olvidó. Era bien interesante. Estaba el niño de 6 años. Y de hecho hay una película, amor, que nos gustaba mucho que se llamaba, ¿cómo se llama la de la señorita que en el campo que tenía? Christy. Christy, ¿cómo se llama? Es la maestra Christy, ¿no? Ajá. Sí, y si quieres, esa película está buenísima. Yo decía, es una serie de televisión. Es una serie de televisión, sí. Puedes comprar todos los videos y es bien bonito, es muy familiar. Pues. Es muy familiar y los niños, y creo que ya también la tienen traducida al español, pero a tus hijos en inglés les va a encantar, y como la mayoría aquí hablan inglés, entonces yo creo que se llama Christy. Si quieres ahí en el Facebook pon, ¿cómo se llama la película? Christy. Y ahí te mandamos los datos porque te cuento un poquito la historia que te estamos platicando de los pioneros, de cómo mandan a esta muchacha a ese lugar para que pueda ser la maestra de la zona, ¿no? Y eso ayuda. Fíjate, eso de tener diferentes edades en un salón no es algo malo en realidad, porque tu hijo aprende a socializarse con gente que tiene necesidades diferentes que él. Ahorita ya tenemos esta idea de uniformidad, como que tu hijo tiene que encajarse con los de su edad nada más y que su nivel de aprendizaje tiene que ser igual que en los de
de su edad. Y tal vez tu hijo es mucho más avanzado o no van tan rápido como los demás. Hay otros niños más lentos. ¿Mandé? Es un reto enorme para... No entiendo, maestra. Es así, y no es que pues tienen problemas de aprendizaje ni nada de eso. A veces nada más es como que su ritmo, como que cada niño tiene su ritmo. Pero es un reto enorme para los maestros. Tenemos varios amigos y amigas que son maestras y wow, qué trabajo, les felicitamos. Sí, mandamos un saludo a todos los maestros, de veras. Es un trabajal lo que tienen como un reto. Pero podemos nosotros como papás tomar parte de ese reto. No confiar que va a caer sobre nada más los maestros y las maestras, ¿verdad? Saber que la primera responsabilidad que tenemos como papás es instruir a nuestros hijos. Uh-huh. Y puede ser que vamos a delegar eso a otras personas, pero la responsabilidad es de nosotros. Es nuestra. El único problema aquí es que como la gente hasta el día de hoy, ahora ya ha habido otras industrias, uh-huh. El comercio, después empezó el comercio más fuerte, siempre ha existido pues, pero a través uh-huh. de que ya hubo mucha fabricación de cosas, de productos, ahora necesitaban vendedores. Y entonces empezaron a hacer campañas de ventas y de que podían mover el producto. Y todo eso trajo más trabajo, más oportunidades, pero se empezó a descuidar la familia aún más. Y hasta el día de hoy es lo que sucede, que los padres, aunque es nuestra responsabilidad, de acuerdo a lo que Dios dice, porque ahorita lo vamos a hablar en el siguiente programa, ¿qué sucedió? Que vienen tan cansados. Imagínate, bueno, hoy tú trabajas, no sé, 8 horas, 10 horas, y vienes cansado y manejar y etcétera. Pero antes era una labor todavía más pesada porque, bueno, ahorita mucha gente está trabajando duro, pero algunos tienen más comodidades que otros, ¿no? No estaba tan complicado, aunque sí hay trabajos muy duros el día de hoy que reconozco también. Y felicito a la gente que hace esos trabajos porque son pesados. Y imagínate trabajar en el solazo ahí o limpiando casas o limpiando oficinas o en la cocina, en restaurantes. Son cosas pesadas. Uh-huh. Y que todo el día parado y todo, y luego llegar a la casa a las 6, 7 de la noche a cenar, a limpiar tu casa y de repente a enseñar a tus hijos, no, pues está complicado. Y entonces eso es lo que vamos a ver mañana. Espero que no te pierdas este programa porque vamos a entrar en el tema que es cómo enseñarle a nuestros hijos, ahora sí que nuestra responsabilidad, o sea, cómo nosotros empezar a tomar la responsabilidad para ayudarlos a encontrar el camino correcto. Así que no te vayas a perder este programa mañana aquí en esta misma hora, en esta misma estación. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.